Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Decía Bertolt Brecht que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Y una persona que ha luchado durante toda la vida contra la mentira, el engaño, los bulos, los embustes y demás, es con quien tengo el gusto de hablar hoy. Se trata de Luis Alfonso Gámez, periodista especializado en lo que se llama o se llamaba ya, no sé, escepticismo y divulgación de la ciencia, del pensamiento crítico sobre todo, y que ha trabajado no solamente en el periodismo directo, sino como, o sea, en periódicos, sino a través de libros, a través de la radio, a través de la televisión y donde quiera que ha podido levantar la voz en contra de los engaños, de lo que hoy se llama el mundo del misterio, pero que hasta hace poco tiempo no tenía ese nombre, pero claro, no era tan buen negocio. Y bueno, entre las muchas ventajas que tiene Luis Alfonso es haber, escrito, investigado y trabajado mucho, y entre sus desventajas está el ser, por supuesto, amigo mío. Es actualmente presidente del Círculo Escéptico, que en lo personal me da muchísimo gusto, porque creo que hay muchas cosas que podemos hacer en el Círculo Escéptico, pero no vamos a hablar de eso hoy, sino vamos a hablar de Luis Alfonso Gámez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, Mauricio, muchas gracias a ti, que esto es un lujo para mí. Bueno, vamos a empezar por el Principito, como dijo Antoine de Saint-Exupéry. Y el Principito hay un Luis Alfonso Gámez, jovencito, quizás niño, adolescente, en Bilbao, que de pronto se interesa, ¿qué? ¿Por los ovnis, los fantasmas, la telepatía, la telequinesis o qué? Por los ovnis, exclusivamente por los ovnis. Hay un Luis Alfonso Gámez adolescente en los años 70 en España, que hay que tener en cuenta que los años 70 en España fueron muy platillistas, con portadas de periódicos dedicadas a los platillos, y entonces a ese Luis Alfonso Gámez le gustan mucho las películas del espacio, no sabe ni que se llaman ciencia ficción, evidentemente, y le gusta mucho todo lo que sea del espacio. Y en ese entorno es cuando aparecen los platillos volantes y uno lo lee en la prensa y lo ve en la televisión y se pregunta qué es y se siente atraído por ese misterio, ¿no? Por ese enigma, que algunos llegaron a tildar entonces del enigma número 1 de la ciencia moderna, ¿no? Ahora, una cosa es interesarse en él y otra cosa es meterse en él. Yo por ejemplo, me metí pues cuando me quedé sin trabajo muy jovencito y fui a dar a contactos extraterrestres. Estaba yo interesado a medias, pero me interesé mucho más, sobre todo por los locos que te visitaban, ¿no? Te voy a poner casos, pues tú los conoces. A mí me ponía Ariel Rosales, que era el director de la revista, me ponía a corregir los artículos de un tal Juan José Benítez, que mandaba sus artículos desde España, porque escribía muy mal. Creo que ahora tiene mejor estilo, no lo sé. Luego había uno que nos llegaba con cartas y traía un anillo con el símbolo de humo, que ahora nos vas a contar lo que es, porque el humismo fue todo un momento en el mundo platillista español. Y entonces me empecé a interesar porque me di cuenta de la enorme cantidad de bulos que había detrás y de los locos y los negociantes que había. ¿Cómo llegas tú me interesa mucho a voy a perder el tiempo durante el resto de mi vida peleando por esto? Sí, perdiendo el tiempo y teniendo mala imagen, ¿no? Hemos conseguido tú y yo tener una mala imagen permanente, que eso es muy complicado en este mundo. No, yo al principio creo que sinceramente puede haber algo ahí, no sé qué. Pero claro, cuando gente que publica libros, cuando se publican libros y se sale en la televisión y se sale en la prensa diciendo que nos visitan extraterrestres y que bajan ante ingenieros, ante gente así, yo era un crío, entonces yo me pensaba, si algo sale en la prensa no va a ser mentira necesariamente, porque si es mentira, pondrán al mentiroso a caldo y lo dejarán descubierto, lo dejarán desnudo como al rey, y el mentiroso quedaría muy mal, ¿no? Así de ingenuo era yo, pensaba que lo que se decía en los medios era verdad. Entonces, al principio, hay un libro que para mí es fundamental. Yo leía los libros de ovnis pensando que podía haber algo cierto y gente que se encontraba con tipos raros, vete a saber de dónde venían.
y cayó en mis manos OVNIS, el fenómeno de aterrizaje, de Vicente Juan Ballester Olmos. Y Vicente Juan Ballester Olmos, un tío sensato siempre y que ha tenido una evolución interesantísima, en ese libro, digamos, diseccionaba el fenómeno un poco y daba al final su dirección postal para escribirle, y yo le escribí. Y así Luis Alfonso Gámez pasa a ser el lector de de la revista que dirigía de Andreas Faber-Kaiser, de Mundo Desconocido, a ser el ufólogo, teniendo en cuenta lo que es ser un ufólogo, que es simplemente, por mucho que ahora lo idealicen y lo vistan como de gran investigador, un ufólogo ha sido siempre un tipo que ha cogido una grabadora y una cámara de fotos. Y muchas veces ha sido un tipo prácticamente analfabeto, otras veces ha sido un tipo preparado. Pero un ufólogo ha sido eso, lo que llaman ufólogo de campo. Y yo así descubrí, poco a poco quiere decir que para los 20 ya lo había descubierto, que los casos OVNI no eran lo que nos contaban en los libros, no era lo que Juanjo Benítez, que tú has dicho que ha mejorado, sigue escribiendo, que creías que había mejorado, no, sigue escribiendo igual de mal, que Juanjo Benítez no contaba la verdad, sino que contaba una historia ficticia basada en lo que le decía el testigo, adornada con cantidad de inventos. Por ejemplo, hay un caso que estudiamos, investigar, es que investigar suena como muy rimbombante, ¿no? Que es simplemente ir y hablar con la gente, de unos niños que vieron una entidad en Baracaldo, una localidad cercana a Bilbao, y Juanjo Benítez lo describía en el periódico como un sitio solitario. Y cuando yo llegué allí, era un sitio que estaba al lado de un colegio, rodeado de bares y con cantidad de gente. Era una plaza sin asfaltar. Entonces, esa es la historia real de la ufología. O cuando te dicen, con el difunto amigo Gabriel Naranjo, que una chica de vuelta a casa en verano en un pueblo de Vizcaya, volviendo por mitad del bosque, se encontró con una nave extraterrestre, ¿no? No me acuerdo si esto lo dice Benítez u otro autor, es posible que sea también Benítez. Claro, se les olvida el detalle de que la chica es una adolescente, de que había fiestas en el pueblo, así que muy posiblemente lo que hacía era volver tarde a casa y por miedo a que el padre le echara una bronca del carajo, pues inventarse los platillos, que es que estaban de moda. Es que tenemos que tener en cuenta que el periódico más importante de Vizcaya de los años 70, en mi casa se compraba El Correo, que es en el que he trabajado luego yo más de 30 años, pero el periódico más importante, el que más vendía en los 70, era la Gaceta del Norte. Y la Gaceta del Norte publica en su portada, y yo tengo guardadas esas portadas, historias como diciendo: se tarda 5 minutos en venir de Marte a la Tierra, los extraterrestres tienen bases en todo el sistema solar, nos hemos encontrado con ellos varias veces. Eso sí publica en portada a la vez que un terremoto en cualquier lugar del mundo o que un intento de magnicidio. Eso estaba plenamente asumido por la población, que los platillos volantes existían. Así que iba un padre y la chica se inventaba. Llego tarde a casa, todos hemos inventado cosas cuando hemos llegado tarde a casa, ¿no? Pero esta se inventó que se había encontrado con un platillo. Bueno, pues muy lógico, ¿no? Yo también lo haría. Ahora, aquí hay una cosa, porque insisto yo que lo de la palabra escepticismo ha perdido mucho de su contenido real, pero muchas veces la gente, sobre todo jóvenes, no se dan cuenta de que hay una investigación seria y una investigación no seria de estos fenómenos. Primero que nada, en el caso de los ovnis, luego nos metemos en fantasmas y demás. La gente ve cosas, gente genuina, no el cantamañanas que quiere salir en el periódico y monetizarlo. Gente que dice: yo vi algo muy extraño y ahí hay algo. Claramente hay algo. Y hay una forma de investigarlo con seriedad, una forma de tratar de averiguar qué es, o si es imposible averiguar qué es, o si se logra averiguar que es una nave que viene de las Pléyades, bla, bla, bla. Y hay una forma de investigar a trochemoche, de, como decimos nosotros, investigar con H y con B. Y creo que es muy importante primero dejar claro qué es la investigación seria de los fenómenos paranormales o del mundo del misterio, porque la hay. La hay, claro que la hay. Mira, yo hace unas semanas he estado reunido con el mejor investigador que hay en España sobre el fenómeno OVNI,
que es uno de los mejores del mundo, y como yo le digo, si tú no sabes algo es que eso no has pasado, ¿no? Que es Vicente Juan Ballester. Vicente Juan Ballester ha evolucionado y ha estudiado sistemáticamente y con un equipo de gente extraordinaria, un equipo de gente informal, ha estudiado toda la casuística española. Tiene una base de datos alucinante. Brutal. Y acaba de sacar un libro extraordinario, La fiabilidad del testigo ovni, con una obra, digamos, con múltiples autores, que Elizabeth Loftus, la psicóloga cognitiva, dice: esto es una maravilla, esto es un trabajo espléndido, ¿no? Entonces Vicente Juan ha investigado sistemáticamente el fenómeno y ha encontrado lo que han encontrado todos los que han investigado seriamente el fenómeno, que no son tantos, y por supuesto casi nadie con su dedicación. Y es que prácticamente de entre el 95 y 98% de los casos son explicables. Convencionalmente pueden ser desde fraudes, obviamente, faros de coche, alucinaciones, visiones hipnagógicas, sueños, planetas, globos, aviones, coches, farolas, reflejos, espejismos, un montón de cosas. Menos. Menos. Un montón. Y entonces ese 2% que queda siempre son los casos de los que no cuentas material, o cuentas con material o con datos defectuosos. Por ejemplo, si yo digo que estoy mirando al oeste y estaba mirando en realidad al este o al sur, pues igual resulta que se escapa una estrella o un planeta que estaba ahí y el investigador no puede identificarlo. O puede que yo mienta, o puede que yo recuerde mal, o puede que yo crea haber visto algo donde no ha habido algo, ¿no? No ha habido algo nunca. Entonces, esos investigadores a los que la gente no conoce, porque esos son a los que la gente no conoce. Yo estoy seguro de que preguntamos en la calle en España: ¿usted conoce a Vicente Juan Ballester Olmos? ¿Usted conoce a Juan Antonio Fernández Peris? ¿Usted conoce a Julio Plaza, por citar uno de los actuales también? Y seguro que la gente se queda mirándonos raro o se inventa que es alguien que sale en la tele o cosas así. Si le preguntas: ¿usted conoce a Iker Jiménez? ¿Usted conoce a Javier Sierra? ¿Usted conoce a Bruno Cardeñosa? Es posible que te digan que sí. Y es curioso porque esos autores, esos que son los otros ufólogos, son los que nunca explican un caso y son los que se caracterizan por engordar el misterio. Es decir, hay dos tipos de estudiosos de lo paranormal, como en los ovnis, que están los estudiosos serios, que al final los estudiosos serios, por eso del destino, acaban o siendo o convirtiendo o llegando al escepticismo, y los estudiosos que viven de vender misterios, ¿no? Que es los estudiosos que Carl Sagan llamaba los fabricantes de paradojas, ¿no? Que lo que hacen es, si tú tienes, se inventan directamente las cosas, pero es que se las inventan. Es que tenemos autores que directamente, me acuerdo, siempre pongo ejemplo Peter Colosimo, ¿no? Con sus libros de astronautas en la antigüedad, ahora los llamados Ancient Aliens, ¿no? Cuando Peter Colosimo en uno de sus libros dice cómo los pascuenses vieron, y traduce un texto pascuense diciendo: y baja una nave y tal, no sé. Y dices: ya, pero es que la escritura rongo no se ha descifrado, o sea, te inventas lo que quieras, ¿no? Claro. Como Zecher y Sitchin, ¿no? Que se inventaba las traducciones. Como, claro, no hay mucha gente que sepa sumerio, pues yo me invento y digo lo que quiero, ¿no? En España, por ejemplo, ha habido un caso muy reciente, y creo que es la primera vez que lo cuento. Un caso en el que alguien decía que el Grial de León estaba en un texto en árabe, ¿no? Ese texto en árabe, yo tengo la traducción buena, hecha con peritaje, con un traductor oficial, sin decirle lo que había, y no habla para nada del Grial. Es como si hablara de la receta de la tortilla. Pero pones los símbolos en árabe. Entonces, estos dos tipos de escuela existen. A mí el tipo de escuela de los charlatanes, yo en mi biblioteca y en mi archivo los tengo catalogados de los charlatanes, los Juanjo Benítez, los Javier Sierra, los Iker Jiménez, los Manuel Carballal y compañía. Bueno, sé que no dicen la verdad generalmente. O dicen una verdad que disfrazan, porque viven de ello. Y luego están los estudiosos serios, los Vicente Juan Ballester, los Joe Nickel, los James Randi, tú, porque tú has desmontado cantidad de cosas, o Fernando Frías, nuestro amigo, o Cabanilles, que es periodista, ¿no? Y colega y amigo. Entonces, esa gente sí hace las cosas, sí investiga. Yo ahora me limito a ser periodista, a ser, entre comillas, un notario de lo que pasa, ¿no? El punto es, quienes
quienes hacen una investigación para reforzar un esquema de creencias preexistente, que nunca encuentran un caso falso, son espectaculares. Yo me quedo helado, porque lo más vasto del mundo, como las caras de Belmes, por ejemplo, que es lo más cutre, lo más vasto, lo más ñoño. Una mancha de grasa. Y se lo tragan, ¿no? No es que lo quieran creer, porque no lo creen. Y eso es lo que me preocupa. Saben que mienten, pero el atractivo de la fama, claro, del dinero, de la presencia mediática es enorme, ¿no? Pero ¿qué daño hace esto a la investigación seria? Digamos que hay fantasmas reales. Sí. Existe la extrañísima y físicamente inexplicable supervivencia de la personalidad de un individuo más allá de la muerte. Y una personalidad que mantiene la estructura suficiente para que si era Pepe Pérez, le puedes llamar el fantasma de Pepe Pérez. Sería el más grande descubrimiento de la historia de la humanidad. Pero el mayor de todos. No hay nada que se le acerque, ni Newton, ni Einstein, ni Darwin. Y si ocurriera en realidad, es muy difícil enterarse por el tipo de gente que se acerca a esas cosas ahora. Claro, pero es que fíjate, con ese pensamiento que tú has dejado, que es evidente, ¿no? Si existen los fantasmas, si existe la vida más allá de la vida, ¿no? Como se dice, si existe la vida después de la muerte, sería el hallazgo, uno de los hallazgos, ¿no? Como si existieran seres alienígenas súper avanzados, ¿no? Sería un hallazgo impresionante. Es curioso porque eso es lo que ha llevado, en contra de lo que dicen los charlatanes, lo que ha llevado en el último 200 años prácticamente a estudiosos científicos de primera línea, Faraday, Ramón y Cajal, yo qué sé, el propio Carl Sagan o Edward Condon, a investigar estos fenómenos. Cuando Edward Condon dirige el estudio de la Universidad de Colorado para ver si detrás de del proyecto Libro Azul de OVNIs hay, detrás de 20 años de casos, hay algo nuevo, extraño y que pueda desafiar a la ciencia y el conocimiento del ser humano en el 69, no lo hace animado porque creen extraterrestres. Él dice, yo creo que no hay nada extraordinario ahí atrás, pero ¿y si lo hubiera? Si lo hubiera, quiero ser yo quien lo descubra. Cuando los científicos y los ilusionistas desde el 19 se ponen a estudiar el espiritismo, algunos empiezan desde la ingenuidad creyente y se dan cuenta de que en el gabinete del médium todo se desvanece en cuanto se enciende la luz y lo fácil que es engañar a la gente. Entonces, estamos hablando claramente de quienes buscan la verdad, que son los científicos, como siempre, o los periodistas, que nuestra labor es buscar la verdad y transmitir la verdad al público, y quienes viven de una verdad ficticia, es decir, de una mentira. Por eso yo siempre digo que los menos fiables son los más famosos en el mundo de lo paranormal, porque como tú bien has dicho, no aclaran nunca un caso. No hay un caso. Juan José Benítez no ha destapado ningún fraude en miles de libros. Charles Berlitz no destapó ni un fraude en toda su vida. Eso sí, como decía, me parece que era James Randi, era capaz de mentir en 13, 14, 15 idiomas, ¿no? Entonces, sí. Claro, entonces lo que pasa es que también, a mí el otro día me comentaban en Bilbao amigos, en un foro público, me decía un buen amigo cosas que mi director me ha dicho también hasta hace poco y me sigue diciendo, te hubiera ido bastante mejor económicamente de haber estado en el otro lado. Absolutamente. Y a ti también, Mauricio, ¿no? Nos hubiera ido muy bien. Seguramente podríamos haberlo hecho bien. Sobre todo teniendo en cuenta las capacidades de quienes están en el otro lado sacando dinero. Yo creo que nosotros lo podríamos hacer igual o mejor, sin problemas. Pero es que a mí me puede la mentira. Ya. Mi problema es que me puede la mentira. Entonces, y me puede engañar a la gente diciéndole que puede comunicarse con su hijo muerto o que puede tener la cura al cáncer con unas aguas mágicas o cualquier tontería de estas. Me parece hasta condenable. Por supuesto. Ya sé que no puede ser, pero por lo menos éticamente, socialmente tendría que ser condenable.
Socialmente tendría que ser condenable que en un programa de televisión, como ha pasado, se coja a una señora mayor, porque era una mujer mayor, en la puerta de su casa, se le haga una entrevista, esa señora diga que en el edificio se oyen ruidos fantasmales, y luego cuando la familia te dice, por favor, no uses eso, que es que mi madre tiene una demencia, mi madre tiene una enfermedad, una demencia senil, tú lo que hagas es agarrarte a los abogados, el ejército de abogados de la cadena para dejar ese testimonio online y dejar a esa mujer que está en una minusvalía ridiculizarla. Pero esto ha sido una vez, esto ha sido miles de veces. Eso es indecente. Aquí es cuando las cosas se volvieron serias. Todo era un poco inocente, sí. Todo era un poco bla. Nosotros teníamos dos revistas, Contactos Extraterrestres, que era de ovnis, y Supermente, que era de cuestiones paranormales. Sí. Ahí teníamos tipos que daban clases de telepatía para los niños, cursos de telepatía para niños, que ya allí yo empezaba a decir, pero ¿cómo es posible que se permita esto? Fue el famoso brujo mayor de México, Toño Vázquez Alba, que dio lata muchos años. Entre otras cosas, no predijo su muerte, que fue hace un par de años, pero yo hacía las historias de la brujería real, de la persecución de brujas, y metía yo cosas de historia, y el jefe me miraba como, ¿qué estás haciendo? Pero era inocente. Había un loquito que te llamaba por teléfono a la redacción y te decía, es que me persigue un ovni en las noches, me da vueltas en la cama y me echa una luz y no me deja dormir. Me acuerdo que un amigo mío le mandó a un ufólogo. Le dijo, llama a fulanito. Y le dio su teléfono para que le tocara las narices todas las noches. Cuando lo veas le llamas. 4 de la mañana. Tengo un ovni. Ok, era triste, pero era inocente. De pronto se volvió cosa de vida o muerte. De pronto con los temas de las pseudomedicinas, de las pseudoterapias, de los negocios, por ejemplo, de las sectas ufolátricas u ovnilátricas, las cosas adquirieron otro cariz enormemente. ¿En qué momento sientes tú que tu responsabilidad ya no es solo la del periodista, sino es la del verdadero niño que grita, de verdad que viene el lobo? No, ahí hubo un momento, coincidió con mi entrada en la universidad, mi contacto con Vicente Juan, conocí a Félix Ares de Blas, y entonces a la vez empecé a poder comprar libros en Estados Unidos, porque no había nada publicado en español escéptico, y es cuando te das cuenta, con los libros de Menzel y de Glass, que era mentira casi todo lo que te decían de que nadie había investigado seriamente los ovnis, ¿no? Entonces ahí ya con Félix Ares, a mediados de los 80, fundamos primero lo que es una agrupación de escépticos respecto a los ovnis, que se llama ARIFO, que no llega a ser ni Asociación Alternativa Racional a la Investigación del Fenómeno OVNI o algo así era. Y luego eso, al momento de legalizarse, dio lugar a Alternativa Racional a las Pseudociencias, que tiene un nombre que directamente puedo decir que se lo puse yo y directamente en lo que me inspiré, ¿no? Había una asociación americana o varias que eran CORAP, que era Colorado Rational Alternative to Pseudosciences, entonces me pareció muy oportuno. Y ahí empiezo a ampliar mi campo de interés y empezamos a buscar gente de otros campos, y luego ya a principios de los 90 nos metemos mucho con todo lo que es las pseudoterapias. Por parte se empiezan a meter la gente que sabe de eso. Y me estoy hablando, por ejemplo, de Carlos Tellería y de Miguel Ángel Sabadell, y luego entra Fernando Frías. Y es a raíz de eso cuando yo voy abriendo mi espectro de intereses, y entran desde las caras de Belmez, que nunca me habían interesado, ni la parapsicología, porque yo era un tipo de los ovnis. Y entra todo el resto. Y empieza a crecer mi preocupación. Y luego ya alucino, y fíjate, es muy reciente, porque yo creo que alucinamos tú y yo a la vez, cuando llegó Angermen a España, ¿no? Y cuando llega Angermen a España y dices, ¿pero esto existe? ¿Esto es posible? Tal indecencia televisiva, ¿cómo nadie grita, no? Yo me acuerdo que cuando gritamos nos llamaron de todo.
Oh. Y luego, claro, nos llamaron de todo. Luego yo fui al show de Angermen, me llamaron de todo. Dije en una emisora de radio cuando me dicen, bueno, entonces, ¿qué piensas de los...? Me dijeron, ¿qué piensas? Angermen es una medium fraudulenta, ¿no? Y cuando respondí, no, es que todos los medios son un fraude, el presentador del programa y los que estaban alrededor, de repente se cayeron del guindo. Y estamos hablando de 2010, 2011, por ahí, ¿no? O algo así. Entonces, yo me voy dando cuenta progresivamente. Lo que sí teníamos claro, yo me acuerdo desde la época de ARP, en realidad de Arifo, con Félix Ares de Blas, es que una cosa que ahora están despertando los medios y es que la mentira es peligrosa para la democracia. Que si tenemos una sociedad en la que los ciudadanos, no me gusta hablar de pueblo, yo prefiero hablar de ciudadanos, se creen cualquier cosa, están expuestos a cualquier cosa y pueden votar a cualquier iluminado y podemos caer en manos de cualquier tarado como Milei, ¿no? Por ejemplo, o como Donald Trump, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo tengo muy presente desde mediados de los 80. Y por eso cuando a mí me dicen, cuando alguien me dice, ya, bueno, el movimiento escéptico es no sé qué, yo digo, el movimiento escéptico es profundamente político. Claro. Porque el movimiento escéptico quiere una ciudadanía informada. Y quiere una ciudadanía informada con la verdad y una ciudadanía no confundida. Y a mí me llama mucho la atención cuando parte del periodismo científico de la España de 2010 a 2020 y 2008 descubre la mentira. Y dices, pero ¿cómo que descubrís la mentira vosotros? Si la habéis estado divulgando en gran parte vosotros, pues ha habido una parte del periodismo científico que ha divulgado la mentira, ¿no? Que ha divulgado las pseudoterapias. Entonces me llama mucho la atención eso y que de repente se rasguen las vestiduras. Mira, los escépticos podemos estar confundidos en muchas cosas. Pero yo creo, y hablo en general de los escépticos, pero hablo a título personal, ¿no? Que hablando desde la época de Paul Kurtz en los años 60, al que tú y yo conocimos y con el que tan buenas migas hicimos, o James Randi posteriormente, o los que hay ahora, el movimiento escéptico siempre ha estado en la vanguardia, siempre ha sido el canario de la mina, el que ha detectado la última enfermedad social peligrosa. En un principio fueron la astrología, la ufología, la parapsicología, luego vinieron las pseudoterapias, luego vinieron los antitransgénicos. Y ahora hay otras cosas. Ahora tenemos un posmodernismo que intenta cambiar la biología, ¿no? Yo pienso así, pero bueno, puede que esté confundido, porque, vamos a ver, yo dije en su momento que cuando presentó Steve Jobs el iPhone, yo dije, ¿y quién quiere un teléfono móvil con internet, no? Entonces, mis dotes de evidencia son escasas. Correcto. Te va a interesar esto. La última vez que yo vi a Paul Kurtz, que fue hace porrón de años 30, en Holanda, estábamos en una reunión de humanistas y estuvimos conversando un rato y de pronto le dije, es que esto es un trabajo político ante todo. Y Paul, ¿te acuerdas cómo él volteó, me miró así y dijo, sí, pero no se lo digas a nadie. Pero a ver, claro. Constantemente... Tú mira los nombres de... Tú mira los nombres de quienes están. Me hace gracia los de Holanda, porque fue la última vez que yo vi a Paul, fue en Holanda también, en una reunión también de humanistas europeos, y que estaba intentando establecer una estrategia europea frente al avance de la sinrazón y de la ultraderecha, ¿no? Hablamos de Paul murió hace ya 15 años o 20 casi. Y en un momento determinado me lo cogí en una parte... Y digo, mira, Paul, en España tenemos matrimonio igualitario, en España tenemos experimentación con células madre, en España nadie, vamos a ver, sí hay tarados, pero digamos, la homosexualidad está normalmente vista. Me miró con esa mirada de incredulidad de alguien que ya tenía unos años y me dice, ¿cuánto ha cambiado España, Luis? ¿Cuánto ha cambiado España? Porque ellos no tenían nada de eso en Estados Unidos. Claro. Pero perdona que te he cortado. No, 2012 nos dejó Paul 20 años después, sí, hace 12 años. Punto es, en los comentarios de este canal, cuando hablo de ovnis o cuando hablo de lo paranormal o cuando hablo de pseudoterapias, cuando hablo de cosas de todo tipo y sobre todo de religión, hay una constante de gente que me dice qué daño hace.
que la gente debe creer lo que se le dé la gana. Pues mira, mi idea es que hasta cierto punto tú tienes derecho a creer lo que se te dé la gana si estás informado sobre las creencias y las creencias alternativas a las que puedes elegir. Sí. Si tú naciste en el Islam y no tienes más que el Islam, pues no estás creyendo libremente. Claro. Pero siempre hay la idea de la mentira blanca. La mentira piadosa, sin consecuencias. La mentira que pues, no hace nada. Creo que se puede decir que no existe la mentira blanca, la mentira noble, la mentira que no tiene consecuencias. La mentira siempre acaba haciendo daño y sería quizás interesante, yo no lo he visto así, pero recorrer el camino desde la promoción de todo tipo de creencias en patrañas incluso racistas como las de von Däniken, hasta llegar al cuestionamiento de la democracia que estamos viviendo hoy. Hace 2 días cuando te dicen la justicia social es una barbaridad, hombre, no, tú eres el resultado de ella, calma. No, por Dios, vamos a ver, si la justicia social fuera una barbaridad, si la justicia social no hubiera funcionado, la mayoría seguiríamos siendo siervos. Incluso el que lo dijo. Claro, por supuesto, el que lo dijo lo primero, porque además tiene muy pocas luces, ¿no? Vamos a ver, creer en cosas, yo entiendo que hay gente a la que le puede consolar, ¿no? Por ejemplo, creer en una vida después de la vida le puede consolar. Y yo creo que mientras las creencias se mantengan, ese tipo de creencias religiosas se mantengan en el ámbito de lo personal, no le veo mayor problema. Siempre y cuando no se fanaticen, pero no le veo mayor problema. Otra cosa es cuando intentamos imponer una creencia como si fuera una verdad. Y eso es algo común que tienen en común las pseudociencias, que tienen en común las religiones y que tienen en común ahora el movimiento woke, que intenta imponer unas creencias y te intentan decir que sus creencias son la verdad y no. O sea, directamente lo que hay que decir claramente es que no. Y que yo sienta que algo es verdad no quiere decir que sea verdad, quiere decir que yo lo siento. Luego, además, hay tonterías, evidentemente. Se sorprende mucho la gente cuando le dices, vamos a ver, pero el movimiento escéptico estaba ya en la lucha por los derechos de los gays en los años 80. Claro. Y la editorial Prometheus, que dirigía Paul Kurz, publicaba libros muy mal vistos en Estados Unidos y que si te veían con ellos en España te podían mirar raro, ¿no? Diciendo, cada uno tiene derecho a querer quien quiera, las lesbianas, los homosexuales, hay que ser libres, ¿no? Eso se publicaba en los 80 en Estados Unidos, estaba en el mismo catálogo que las denuncias de las patrañas ufológicas y lo promovía la misma persona, que era Paul Kurz. O sea, yo recuerdo un argumentario sobre el aborto que compré en los años 80, 90. 80 serían. Un librito así, de Prometheus. Bueno, Prometheus le compré un montón de cosas, pero ese lo recuerdo vivamente porque era la primera vez que yo veía argumentaciones lógicas, razonables y médicas para decir que la mujer tiene derecho a decidir. Claro, es que además Paul Kurz, si tú te acuerdas muy bien, Prometheus tenían el problema de que eran muy mal vistos en Estados Unidos. Sí. Porque eran un movimiento, digamos, de la progresía civilizada de las costas, directamente de la costa este y de la costa oeste. Y Prometheus te publicaba esos libros, el derecho al aborto, el derecho a mantener relaciones sexuales con quieras, el derecho a organizar la familia como te dé la gana. Siempre hablamos, evidentemente, entre que siempre hay gente dispuesta a malinterpretar, entre adultos, humanos con plenitud de facultades mentales y adultos, ¿no? Sí. Eso se publicaba en los 80. Entonces, a mí que me vengan ahora a hablar de que los escépticos, por ejemplo, nunca habéis estado por los derechos de los gays y dices, bueno, vale, lo que tú digas, o sea, vale, la tierra es plana, ¿no? Claro, o sea, es decir, yo estoy dispuesto a aguantar tonterías, pero ya como tú las justas. Y entonces, ante cretinos como, no me acuerdo quién era, que decía, qué fácil es meterse con la homeopatía, ¿por qué no os habéis metido con la sobremedicación y tal? Porque, cobarde, porque cuando nos metíamos nosotros con la homeopatía, ¿tú no te metías? Claro. Tú no te metías. O sea, los escépticos siempre han estado en la punta de lanza. Podemos confundirnos y no confundirnos. Pero en España las pseudoterapias empezaron a verse mal hace 10 años, 12 años. Y los escépticos llevaban denunciándolas 20 y tantos años en España y en el resto del mundo. Y de repente ahora te dicen los mismos, es que es muy fácil meterse con la homeopatía. ¿Y dónde estabas en 1995? Ajá.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y claro, las creencias son inocuas hasta que dejan de serlo. El otro día, con nuestra común amiga Elena Matute, dio una charla en Bilbao y mostró unos estudios cuyos resultados te sonarán y sonarán a la audiencia. Los estudios venían a decir que quien creía en algo extraordinario era más propenso a creer en otras locuras. Es decir, que quien creía, por ejemplo, en extraterrestres que nos visitaban y que abducían a gente y le metían sondas anales, pues era más propenso a creer en conspiraciones gubernamentales de escala planetaria, o en que la NASA oculta bases alienígenas en la Luna, o en que los poderes paranormales existen y los ejércitos, ¿no? Es decir, si tú abres la puerta a una locura, las otras locuras se encuentran con la puerta abierta, vienen a decir. Cuando yo, después de la charla, le comento a Elena, y estamos hablando de 2024, le comento, esa es una percepción que yo tengo desde hace, y no solo yo, o sea, que gente de mi entorno, Mauricio, tal, tenemos desde que tenemos uso de razón escéptico, por decirlo de algún modo, ¿no? Y me dice, sí, Luis, pero es que la psicología ha empezado a estudiarlo ahora. Eso es lo absolutamente impresionante, ¿no? La psicología, por fortuna, ahora está estudiando eso. Es decir, la intuición que tú y yo teníamos hace 30 años, de si tú abres la puerta, va a entrar cualquier creencia mucho más perjudicial, o te va a entrar un Milei, o te va a entrar un conspiranoico, es real. Y la psicología la está estudiando ahora porque dicen, eso puede existir. El descubrimiento que hicieron todos los medios cuando Donald Trump gana el poder y llaman a las verdades alternativas y dices, bueno, vale, pero esto existe desde siempre, no me vengas con tonterías. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y sí, es peligroso, es peligroso. Creer en el más allá es peligroso, te pueden sacar los cuartos. Si crees en el más allá porque te da consuelo, me parece fantástico. Ahora, yo creo que se ha logrado algo, pero poco. O sea, francamente hay que ser persistente para seguir luchando, seguir haciendo minar tanto para tener tan poco resultado, ¿no? Es como la minería, no sé, del diamante o algo así. Pero al mismo tiempo que se ha logrado algo y que se ha a veces incidido en el gobierno para que más diga, oye, esto de las pseudoterapias es un peligro para la salud de la ciudadanía, es mi responsabilidad al cuidar la salud de la ciudad, del pueblo, de las mayorías. Sí. Tengo que combatir esto, pero también hay una corriente que yo la oigo constantemente. En los comentarios, aquí llega todos los haters del mundo y me dicen muchas cosas. Esta idea de que somos cientificistas, es decir, le damos demasiada importancia al demostrar cosas que sean viables, que sean reproducibles, que sean contrastables, que tengan pruebas y evidencias que las sustenten, y no la suficiente al simplemente creer las cosas a lo loco. Como que el no ser crédulo es un punto en contra. Sí, bueno, vale, pues yo siempre les digo lo mismo, preséntame las pruebas. Vamos a ver, hay una cosa que puede parecer de maleducados y además cuando te dice alguien, yo he visto, pues yo viví una cosa extraordinaria, ¿no? Que siempre te la dicen en cuanto saben que tú no crees en lo que sea, ¿no? Y le digo, yo también he vivido cosas extraordinarias, pero puede que sean ficciones inventadas por mí directamente, ¿no? Por mi cerebro, o me ha engañado, o lo he soñado, o he interpretado mal un estímulo, o lo que sea. Si me presentas las pruebas, yo te creo lo que quieras. Preséntame. Yo no conozco a ningún escéptico, no conozco a ninguno que si le presentan las pruebas no cambie de opinión y no admita las pruebas. Es decir, cuando alguien me dice a mí, yo soy capaz de doblar una cuchara con el poder de la mente, y nos lo han dicho a todos, yo siempre les digo lo mismo, muy bien, vamos a ir con un amigo mío que sea ilusionista, que sepa manejar, que sepa cómo nos pueden engañar, y vamos en un sistema de controlado, vamos a probarte, y entonces si es así, yo te creo. Si no, tengo que creer que tú crees que eres capaz de doblar cucharas, pero igual te estás engañando a ti mismo. Entonces, esa historia, yo me acuerdo, yo tuve una reunión hace muchos años, hace 6, 8 años o más, con responsables de Boarón en España. Entonces me vinieron al periódico El Correo a hablar con
con mi compañero Fermín Apezteguía. Mi compañero Fermín Apezteguía, que hace información de salud, me dijo, ven tú, que tú tienes mucho callo con estos tíos. Y vino la jefa de prensa de comunicación de Boirón, una médica y un farmacéutico. Y me dijeron que a ver si yo era capaz de cambiar de opinión sobre esto. Y le dije, muy bien, sí, yo puedo. Vamos a ver, yo por ahora no hay ninguna demostración de que la homeopatía funcione más allá del placebo. Pero si tú me demuestras que es así, si tú me lo publicas en una revista científica, con revisión por pares, me mandas el artículo, yo se lo mando a expertos y que lo analicen. Y entonces, si ellos me dicen que esto es así, habrá que cambiar de opinión. Y dijo, pero tiene que ser una revista con revisión por pares. Y no me vale cualquier revista. No tiene que ser de Homeopathic Journal o de Homeopathic Magazine o de Homeopathic Bulletin. Te admito que sea un Nature on Science. Bueno, todavía estoy esperando que me manden un artículo de los cientos que decían ellos. Entonces, lo que tenemos que pedir siempre es pruebas. Tú tienes una charla extraordinaria en aquel seminario, el único que ha organizado una universidad española, Misterios a la luz de la ciencia. Uh-huh. Tienes una charla de Ferraris a 1.000 euros, ¿no? Sí. ¿Creerías a alguien que te ofrece un Ferrari a 1.000 euros, ¿no? Yo creo que todos le pediríamos pruebas, porque lo contrario seguro que le damos 1.000 euros y nos da un coche de Scalextric, sí. Un Ferrari de Scalextric, ¿no? Vale, puede costar mucho, depende de la edición que sea, pero es un coche de Scalextric. Entonces, hay que pedir pruebas. Y si tú no tienes pruebas, cállate. O sea, si no tienes pruebas y me vas a intentar dar vueltas y torearme, cállate. En el momento que tengas la prueba, hablamos. Yo pero creo, si no tienes la prueba y tienes seguidores que te crean. Ya, bien, vale. Sí, claro, sí. Bueno, seguidores tiene Milei, seguidores tiene Trump, seguidores tiene todo. Este es el problema. Claro. Y lo que hay que denunciar es que esa gente miente. Es decir, lo que hay que denunciar es que esa gente que sale en televisión vendiendo fantasmas miente. Tú lo has hecho durante años, yo lo he hecho durante años y lo seguiremos haciendo siempre, ¿no? Porque no sabemos, porque además es muy divertido cazar a los charlatanes, ¿no? Pero lo que hay que demostrar es que, muy bien dices, quien miente una vez no es fiable nunca. Vale, pero ¿qué pasa con la gente? Yo lo veo con los seguidores de Donald Trump, de Milei, de López Obrador en México, etcétera. No importa que mienta si jode al enemigo. Ya, sí. O sea, entiendo que ha mentido. Y con Donald Trump o con López Obrador es, vamos, de una claridad prístina. Pero eso jode al enemigo. Y ya con eso me conformo. Le doy más valor a la polarización social, política, o de confrontación vacunas antivacunas, que a la verdad. ¿Le ha perdido valor la verdad? Lo que pasa es que una de las cosas malas que ha tenido las redes sociales es que se magnifican fenómenos y es fácil el contagio de ideas falsas, ¿no? Yo creo que nos tenemos que concentrar en la gente que está siguiendo, me da igual que sea a Donald Trump, a Milei, a López Obrador o a Ayuso, porque, bueno, que no está fanatizada. El fanático no vamos a poder hacer nada. Pasa lo mismo en eso, pasa lo mismo en la religión, pasa lo mismo, me da igual que sea el Islam, que el cristianismo, que en la ufología, que en todo. Tenemos que centrarnos en dar argumentos que sean obvios para el ciudadano medio que está votando a López Obrador, no sabe por qué muy bien, ¿no? Quizás porque es menos malo que el diablo que le han presentado como el diablo, ¿no? Es complicadísimo. Y luego tenemos un problema un problema que yo no sé si tiene solución. Y es que los medios de comunicación magnifican al mentiroso. En el caso español no es normal que cualquier estupidez que diga la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid tenga eco en absolutamente todos los medios de comunicación, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid es la presidenta de 6, 7 millones de personas y el resto somos 40 y tantos millones de españoles. Y esa señora dice que el sol se pone por el este y la sacan en todos los telediarios.
Sí. En todos los telediarios. Eso es lo que no es normal. Lo que no es normal es que a los troles de la política, estilo Díaz Ayuso, estilo López Obrador, estilo Milei, se les conceda, tengan el puesto que tenga, la capacidad de no decir usted está mintiendo. ¿No? ¿Cuántas veces has oído tú decir a alguien en España, a un político, cuando se ha inventado los datos o cuando los ha manipulado descaradamente, eso no es así, señor o señora tal, usted está mintiendo? Muy pocas. Muy pocas. Entonces, el problema es que la gente sigue alimentándose de la televisión y entonces, si nadie dice que la justicia social no es una mierda, que la justicia social nos hace vivir mejor, que la justicia social nos beneficia absolutamente a todos y que todos, o prácticamente el 90% de los españolitos de a pie que vivimos ahora mejor que hace 50 años, indudablemente, es gracias a la justicia social. Si nadie es capaz si no se educa en las escuelas con que hay que pagar impuestos, porque si yo pago impuestos, aunque no tengo hijos, y te pago la escuela de tus hijos con mis impuestos, no pasa nada, es redistribuir el dinero. Y luego es hacer que nadie quede indefenso si contrae una enfermedad grave. ¿Qué queremos ser? ¿Estados Unidos? Que solo se puedan pagar el tratamiento del cáncer quienes tienen mucho dinero y que el resto se endeuden o se mueran en las esquinas. Evidentemente, pero eso es una cuestión que habría que educar desde la escuela. En ciudadanía habría que educar desde la escuela. En tolerancia habría que educar desde la escuela. Tú puedes creer tengo por aquí a Darth Vader, ¿no? Tú puedes creer que la fuerza existe en el universo, ¿no? Y lo que quieras. Pero tú no puedes imponerle la creencia a otro. Y tú tienes que tolerarlo. Y eso es pero eso es la escuela, y el sistema social no está porque la escuela forme ciudadanos críticos, porque no le beneficia en sí a ningún político, ¿no? Y es muy complicado. Ya, pero eso le llaman indoctrinación, no lo que hace la Iglesia en sus escuelas. Claro. Vamos a regresar al principio, porque en los últimos 2 años, y quizás como un cierre de círculo, han reaparecido locuras que parecían ya olvidadas. Vamos a empezar con Maussan y sus extraterrestres de yeso de este tamaño. Sí. Que son tan cutres como las caras de Belmes, es que son absolutamente alucinantes. Pero la Cámara de Diputados en México le da 2 sesiones para que presente sus muñequitos y para que tenga una comisión del Congreso de la Unión Mexicana, que alguna vez fue un sitio medianamente digno, para estudiar el fenómeno. Y mientras tanto en Estados Unidos, y a uno de ellos lo llevaba, por cierto, ahí Maussan, a Grush, dicen cosas tales, es que a mí me alucinó la barbaridad. Se han encontrado restos biológicos no humanos, y todo el mundo dijo extraterrestres. Dice, no, mira, claro, la caca de ratón es un resto biológico no humano. Una polilla es un resto biológico no humano. Pero todo el mundo lo interpretó porque sonaba muy bien como extraterrestre. Pero en Estados Unidos se ha reinventado algo que estaba superado desde el informe Condon, cuyo mayor resultado fue permitir que Hynek, yo lo conocí a Hynek en una actividad en México, recorriera el mundo diciendo que él era un físico que se había convertido a la ufología, sí, y por lo tanto cobraba la entrada. Es lo que nosotros no cobramos la entrada, somos tontos, tío. Muy tontos. No, pero es que estas cosas que dices, o sea, vamos a ver, que Maussan pasee con sus muñequitos, ¿no? Que como tú bien dices, es como lo de Belmez, o sea, es que es terriblemente ridículo. Las caras de Belmez. Claro, los telespectadores, pues no sé si se acordarán, pero en el fondo el inicio es una mancha de grasa en el suelo de una cocina en el que una señora iletrada, con muy buena voluntad, y no que nadie lo entienda lo de iletrada como tonta, ni mucho menos, no. Una señora de la España rural ve una cara, como vemos caras en las nubes y caras en los troncos de los árboles y caras en esto. Y entonces alguien va más allá y luego ya entra la picaresca española, joder, que vamos a ver, de pintar en el suelo caritas y vender las fotos. De acuerdo. Maussan es un cara dura. Yo lo que no pensaba nunca es lo que tú dices,
que el Pentágono iba a caer en la trampa de los caraduras de venderles los UAP, vamos a llamarlos UAP, aunque son los ovnis de toda la vida, de venderles como que hay algo detrás del fenómeno ovni, cuando tengo por aquí atrás el informe Condon y lo deja claro, el informe Condon en el 69, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho dinero detrás. Hay mucho dinero de gente que quiere dinero para decir, Pentágono, yo tengo una empresa y te investigo lo que hay y tú me das dinero. O la propia NASA, vamos a ver, la NASA no es inocente y cuando dice hay que investigar los UAPs, la NASA lo que está diciendo al Pentágono es dame dinero para nuevos cacharritos y nuevos investigadores. Yo te investigo lo que quieras. Yo siempre he dicho, tú dame dinero que yo te investigo y te demuestro lo que quieras, ¿no? Claro, pero es que esto... Que puede sentar muy mal, y de hecho sienta muy mal a algunos científicos que se han enterado de que existe el tema ahora, y que ahora lo llaman, porque lo llaman UAP y no OVNI, ¿no? Esto está claro desde hace 50 años y hasta desde hace 70, 80 años, cuando con el famoso informe que sacaron Luis Álvarez y compañía, ¿no? Sí. Todo se sabe desde entonces. Se sabe desde entonces que hay un residuo de casos inexplicado, del que hemos comentado antes, y que puede ser cualquier cosa. Pero puede ser cualquier cosa, ¿qué quiere decir? Que cuando se ha comparado los casos explicados, imaginémonos que los casos explicados son la paja, ¿no? En un pajar enorme, ¿no? Sí. Y estamos buscando una aguja, que es el caso ovni auténtico, el bueno. Los casos explicados, planetas, luces, tal, todo lo que sea, son la paja. Cuando se ha quitado todos los casos, se encuentra que el 98% son paja. Y el 2% restante son agujas. O nosotros creemos que son agujas. Cuando se ven las variables de qué características tiene la paja y qué características tiene la aguja, tienen las mismas características. Claro. Luego eso quiere decir que no hay paja, sino que no hay aguja, sino que hay paja mal identificada. Entonces no hay casos, no hay residuo. Es como decir, yo lo llevo diciendo 40 años, pero 40 años, o sea, esto no es una exageración. El otro día revisé el material y digo, qué viejo soy, madre mía, ¿no? Claro, cuando hay crímenes sin explicar, que en todos los sitios hay crímenes sin explicar, la policía no recurre a vampiros o a hombres lobo, ni a asesinos espaciotemporales. Y pues es el mismo fundamento que hablar que hay algo desconocido en el 2% de los ovnis. Entonces, lo que es increíble, y solo se ve por la capacidad que tiene la gente de vender milongas y el enorme negocio que es que a estas alturas el Pentágono esté vendiendo esta mierda. Porque esto es una mierda, esto es un truño que te están vendiendo como objetos volantes no identificados. Vamos a ver, no, otra cosa. Y tus pilotos no están más capacitados que el señor de la esquina del pueblo de la España rural o del México rural para identificar algo inesperado. No, están mejor. Son humanos y tenemos el mismo hardware. Pero volvemos a los capitanes de barco que veían monstruos en el mar. O sea, el hecho de que tú seas un piloto no quiere decir que tengas capacidad para identificar mejor que nadie un ovni. Pero el otro problema ha sido que ovni se identifica con nave extraterrestre tripulada. Sí. Con NETI, nave extraterrestre tripulada por una inteligencia. Sí, como suele decir Felizares, portentosa nave extraterrestre con bicho dentro. Exactamente. ¿No? Portentosa. Porque constantemente también aquí en los comentarios y a lo largo de toda mi vida. Bueno, pero yo una vez vi una luz así y asado. ¿Qué era? Y tú dices, una luz así y asado. ¿A qué hora, qué día, dónde? Alguna vez, cuando hicimos el ovni de Cantabria, por ejemplo, las fotos del ovni de Cantabria, podíamos dar hasta el nombre del piloto del avión. Porque teníamos la hora exacta, la dirección exacta del avión, etcétera, etcétera. Eran unas fotografías que no parecía un avión, pero cuando lo analizas por qué no parecía un avión, era un avión. Y teníamos hasta el nombre del piloto. Pero cuando la gente no te da más datos, yo venía por la carretera a Cuenca y entonces vi una luz verde impresionante que iba a una velocidad imposible. ¿Qué era? No lo sé. ¿Ves? ¿Existen los extraterrestres? No. Es un objeto volador no identificado. No se ha identificado. El deseo tan grande de encontrar extraterrestres como el deseo de encontrar la telepatía, los fantasmas, la precognición,
nos sigue asfixiando y no le estamos resolviendo a nivel educativo. Pero es poderoso, ¿no? Es poderoso. Es poderoso y es fascinante. Y es fascinante. Vamos a ver, el deseo de encontrar extraterrestres es que estamos solos. Es que estamos solos. Vamos a ver. Sí. 8.000 millones de humanos, le importamos al universo un bledo y no pasaría nada si mañana nos extinguiéramos, pero es que estamos solos. Entonces necesitamos, nos vendría muy bien el tener un hermano mayor o el saber que hay alguien por ahí, pero yo el otro día lo decía y lo mantengo. O sea, a mí me encantaría encontrar las pruebas de vida extraterrestre, hombre, claro. Pero yo siempre le digo lo mismo a la gente. Le digo, un ovni es un ovni y los ovnis tienen que ver con los extraterrestres solo por una cuestión cultural. Claro. Solo porque antes hubieran sido, yo qué sé, apariciones marianas, que ahora parece ser que la Iglesia se quiere arrogar el yo digo cuáles son verdaderas y cuáles son falsas, sí, como si hubiera apariciones marianas auténticas. O sea, que eso es muy divertido, ¿no? Eso es como cuando dicen vidente falso, vidente auténtico, ¿no? Pero el mito es muy potente y el mito además surge muy potentemente, y tú y yo lo sabemos, surge a mediados del siglo de la mano de la ciencia ficción y de la exploración espacial. En ese mundo ingenuo de 1950, en el que todavía se piensa que vamos a llegar a Marte en 2 días, en el que se piensa que el ser humano, la ciencia ficción, va a colonizar el universo, ¿no? Y vamos a viajar tal. Bueno, pues la historia es mucho más complicada ahora, ¿no? Pero en ese mundo llegan los marcianos y llegan y le dicen a Adamski, qué casualidad, ¿no? Ten cuidado con las armas nucleares. Y son iguales que nosotros, cuando nosotros somos el producto de miles de millones de años de evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Esto es un mito fascinante. Es un mito fascinante, pero hay que convencerle a la gente, y no sé cómo se puede hacer, de que algo sea inexplicado, primero, no quiere decir que sea inexplicable, sino solo quiere decir que con los datos que tenemos es inexplicado. Y eso es muy importante. El ser humano ha explicado cosas que pensaba que iban a ser inexplicables, como la extinción de los dinosaurios. Y esto es hasta hace 2 días, en los años 70, era un imposible explicar la extinción de los dinosaurios, ¿no? Y el ser humano lo ha explicado. Y el ser humano ha explicado que los neandertales desaparecieron, pero no tanto, que tú y yo tenemos un 2% de genes o algo más de genes neandertales. Es decir, que los neandertales sobreviven en nosotros. Entonces, hay que tener muy claro eso. Inexplicado no quiere decir inexplicable. Inexplicado no quiere decir sobrenatural. Nos puede parecer sobrenatural, pero que a mí algo me parezca sobrenatural no quiere decir que lo sea. Así es. Y sin embargo, el problema es que no nos conformamos con la realidad como si no fuera lo bastante compleja. Ahora que decía esto es que estamos solos, pues no, tenemos otros 8,000 millones de responsables con nosotros y algunos, hombre, son buenas personas y trabajan mucho para que sobrevivamos a nuestra tontería. Pues somos tontos. Pero bueno, tú seguirás luchando, de esto estoy seguro, pero quería yo, antes de terminar, hablar de esto. El anciano que murió haciendo el amor con un fantasma, el último libro de mi amigo Luis Alfonso Gámez, historia que creo que no me sé, no quiero que la cuentes, que lean el libro. Pero, ¿qué es este libro? ¿Y es parte de tu reinvención del blog Magonia, convertirlo en una web y demás? No, bueno, en realidad todo forma parte desde que hace un año he tenido la fortuna de poder dedicarme solo a lo que quiero. Ajá. Este libro es una recopilación de algunos reportajes que escribí para Muy Interesante y que dejé de publicar porque no tenía tiempo para escribirlos como me gustaba. Luego ya me liberé y entonces he decidido reunir 24 que cuentan historias muy diversas, historias curiosas que van del espiritismo a los ovnis o la superluna, que son cosas que pueden sorprender a la gente, ¿no? Y cosas que me sorprendieron a mí. Por ejemplo, la que da título al libro, El anciano que murió haciendo el amor con un fantasma, es una historia con la que topé en un libro de un mago, uno de los fundadores del Psychop, Milborg Christopher, que cuenta que hay un señor que muere en el siglo XIX en una casa en Chicago haciendo el amor con el fantasma de su señora, invocado por un mago y todo esto, ¿no? Y que lo cuenta Houdini, la historia.
Entonces, a raíz de eso, me lleva a buscarlo y tal. Y entonces el libro, lo más complicado no fue poner las historias y revisarlas, que sí hay que revisarlas, sino fue recuperar las notas bibliográficas. Porque, como tú bien sabes, cuando escribimos para revistas de divulgación o para libros, no lleva la nota de esto está sacado de esta página de este libro, sino que simplemente pones como dice X y luego lo has sacado igual de la página 314 del libro tal, ¿no? Pues fue eso lo más complicado y lo que me llevó un mayor trabajo y fue en algunos casos difícil. Pero bueno, no fue todo lo difícil que sería para cualquiera, porque prácticamente del 90% del material consultado lo tengo impreso. Pues es una manía, yo no me fío de internet, entonces tengo ingentes cantidades de papel, más de 60 carpetas gordas con recortes de prensa clasificados, y entonces lo que intenté reunir es eso, historias cortas que se leen de una sentada, que son autoconclusivas y que pues van desde el racismo de los dioses astronautas al hombre que inventó la Atlántida moderna o los terraplanistas. Son historias que a ti te sonarán el 99,9% de las cosas, ¿no? Sí, sí. Pero es eso. Pero que hay que educar sobre ellas. Por último, te pido que te salgas un poco del papel de Luis Alfonso Gámez, entres al papel de presidente del Círculo Escéptico e invites a la gente a ser parte del Círculo Escéptico. Bueno, mira, el Círculo Escéptico es una asociación que crearon unos amigos y me invitaron a mí como a ti en 2006 para fomentar el pensamiento crítico en España y más allá, si hacía falta, ¿no? Hasta el fin del universo y más allá. Entonces, soy el nuevo presidente del Círculo y me he marcado como objetivo, con el equipo de gente, tengo un equipo extraordinario, sin el que yo no iría a ningún lado, nos hemos marcado como objetivo convertirnos en la asociación de referencia del pensamiento crítico en España. Pensamos que hay que aplicar el escepticismo a toda afirmación extraordinaria. No hay ningún campo en el que no tengan que entrar el pensamiento crítico. Y me da igual que sea la política, que sea la economía, que sea la biología, que sea la historia. Y esa es nuestra manera de ser. En Bilbao, por ejemplo, nosotros hacemos muchos actos. Llevamos organizando el Día de Darwin desde 2007, que se dice pronto, junto con la Cátedra de Cultura Científica y la Biblioteca de Bidebarrieta. Organizamos ciclos sobre extraterrestres y monstruos para la Biblioteca Foral de Vizcaya y un ciclo mensual. Y somos una asociación de la que forman parte desde doctores universitarios hasta tenderos, por abarcar todo, ¿no? Gente que sabe mucho de cosas, y yo lo único que pasa es que soy el tipo que cuando dijeron a quién le toca ser presidente este año, todo el resto dio un paso atrás. Y yo, como siempre estoy en Bavia, me quedé delante. Parecía que ya has dado el paso al frente. No, claro, yo no di el paso al frente y me dijeron... Y eso es lo que pasa. Pero yo creo que yo les invito a que se unan, a que si quieren me escriban por Twitter, me escriban a mi correo electrónico que es lagamez@gmail.com, que queremos hacer cosas. Queremos hacer cosas en toda España y sobre todo lo que afecta al pensamiento crítico. Y nos vamos gratis porque lo hemos hecho Mauricio y yo, lo ha hecho Fernando Frías, lo ha hecho Vicente Prieto. Nos vamos gratis a institutos a hablar de lo que sea, a enseñarles a los niños cómo se les engaña prediciendo el futuro o a suicidarnos homeopáticamente. Sí. Cosa que he hecho en muchos institutos, por cierto. Por eso te digo, por eso lo sé. Luis Alfonso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conversación, que no será la última. Tenemos muchas cosas que hacer y tenemos mucha lata que dar todavía. Y los abogados de nuestros enemigos tienen todavía mucho que aguantarnos. Sí, tienen mucho que aguantarnos. Muchas gracias a ti, Mauricio, y es un placer haberte acompañado. Muchas gracias. Hasta entonces. Promover el pensamiento crítico implica promover un enfrentamiento con la realidad de cualquier creencia. No es lo mismo que el negacionismo. El negacionismo es no aceptar ninguna evidencia cuando tienes una creencia lo suficientemente fuerte. El escepticismo es aceptar las evidencias, las pruebas, los hechos y los datos como la única forma sólida de asumir una creencia determinada. Yo creo en la gravedad porque me han demostrado de manera suficientemente razonable que existe. Yo creo que la velocidad de la luz es tal porque las demostraciones de esa velocidad son lo suficientemente convincentes, sólidas, reproducibles y las puede reproducir cualquiera. Usted, en su propio microondas,
puede medir la velocidad de la luz con una tableta de chocolate. Algún día le contaré cómo. El escepticismo es la mejor forma de enfrentar todas las afirmaciones que se nos arrojan todos los días, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la religión y de todas las creencias. Porque si nos basamos solamente en lo que nos gusta creer y no en lo que debemos saber, al final siempre alguien se va a aprovechar de nosotros y eso nunca es buen negocio. ¿No cree usted?